las diapositivas. ¿A quién tengo que...? Ya me perdí 15 minutos, compañeros. Seguimos. Mira la hora que me están diciendo. A Camila Arteaga Rada, licenciado. ¿Se puede ver la pantalla? Sí se ve, sí se ve. Está bien. Bueno, ya iniciaremos conclusión. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre el impuesto a las transacciones. Siguiente diapositiva, por favor. Los integrantes del grupo son los siguientes. Siguiente diapositiva, por favor, para no alargarnos. Bueno, el impuesto a las transacciones es un impuesto que grava sobre el ingreso bruto devengado durante el periodo fiscal declarado, obtenido por el ejercicio de cualquier actividad, sea lucrativa o no. ¿A qué nos referimos con ingreso bruto devengado? Para las empresas que hacen registros contables, podemos ver que pueden hacer ventas ya sea al contado o ventas al crédito. Todas esas ventas registradas se consideran las ventas a crédito ingresos brutos devengados. Lo que vendríamos a explicar en la parte de que sea de cualquier actividad lucrativa o no, nos referimos a las empresas ya sea comerciales que buscan obtener ganancias por sus ventas o las que no, como ser las fundaciones que ayudan a lo que vendría a ser eh, a casos específicos como por ejemplo las fundaciones que ayudan a a las personas que están enfermas de cáncer, entre otras, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para lo siguiente nos hemos referido al siguiente marco normativo. Como podemos ver, lo que vendría a ser la ley número 843, lo podemos ver el impuesto a las transacciones desde el artículo 72 hasta el artículo 78. En el decreto supremo, que es su decreto supremo reglamentario, que es el número 21.532. También la resolución administrativa que es la 2905-4299. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ver cuál es el objeto del ITE. Este impuesto quiere decir que va a gravar en todo el territorio nacional sobre el comercio, sobre las industrias, sobre cualquier profesión, sobre oficio, alquileres de bienes, contratación de obras, prestación de servicios, transferencias a títulos gratuitos eh, de bienes muebles, de bienes inmuebles y de derechos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver cuáles son los sujetos pasivos del impuesto a las transacciones. Los sujetos pasivos de IT son los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, empresas públicas, dependiendo. Bien sabemos que el Estado no paga impuestos, pero las empresas públicas que estén registradas bajo el Código de Comercio, que sean dependencias del Estado, sí van a pagar lo que vendría a ser el IT. Las sociedades con o sin personería jurídica, incluido las empresas unipersonales. ¿A qué nos referimos con o sin personería jurídica? Pongamos el ejemplo de que, no sé, yo me asocio con una de mis compañeras
y traemos, no sé, a un cantante del exterior. Entonces, esto es una sociedad accidental, entonces no estamos registrados en el Código de Comercio, pero igual debemos de pagar el IT. Siguiente diapositiva, por favor. El gravamen del ejercicio. El IT va a grabar sobre cualquier actividad, ya sea de la venta de bienes muebles, en muebles, también servicios prestados por profesionales, técnicos u otros. Servicios prestados nos podemos referir, por ejemplo, a la empresa Totes, que nos da un servicio de limpieza. La contratación de obras, a la transferencia de bienes o derechos a título gratuito, alquileres de bienes. La transferencia de bienes o derechos a título gratuito nos referimos a, por ejemplo, herencias, donaciones, entre otros. Eh, en caso de intereses al momento de la facturación o liquidación, por ejemplo, los intereses de los bancos, ¿no? Yo me puedo realizar lo que vendría a ser un préstamo bancario, digamos, de 1.000 bolivianos y voy a pagar 1.200 bolivianos. Entonces, esos 200 bolivianos se le considera como un interés, ¿no?, que me está cobrando el banco. Las permutas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿A qué nos referimos con permutas? Según el decreto supremo 21.532, en su artículo 3 nos dice que conceptualizada, sí, que se conceptualiza como una doble operación o transferencia o compra y venta, así como toda contraprestación de servicios. Para resaltar, podemos explicar en aquí que una permuta es un intercambio ya sea de bienes, especies, en el cual el código tributario lo considera también como una venta. Siguiente diapositiva, por favor. Nacimiento del hecho imponible. Bueno, ¿cuándo van a ser el hecho imponible para lo que vendría a ser la obligación tributaria? Van a ser lo que vendría a ser el hecho imponible en el caso de venta de bienes inmuebles, al momento en el cual se cancele y se llene lo que vendría a ser la minuta de compra y venta. En el caso de venta de otros bienes, igual al momento en el cual se liquide lo que vendría a ser la compra y venta o en el momento en el que nos entreguen el bien. En el caso de contratación de obras, van a ser el hecho imponible cuando nos den lo que vendría a ser el certificado de obras. Y en el caso de prestación de servicios u otras prestaciones de cualquier naturaleza, en el momento en el que nos den la factura, ya sea al principio o al final o en intermedia, ¿no? Un ejemplo podemos hacer que yo contrato al servicio Totes de limpieza y le puedo cancelar al principio o lo puedo cancelar al final, dependiendo de las políticas de la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de intereses, en el momento de facturación o liquidación de estos. Como les decía, me puedo hacer prestar lo que vendría a ser del banco y en el momento en el que liquide ya nace lo que vendría a ser el hecho imponible. Mm, En el caso de arrendamiento financiero, eh, explicamos qué es arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero es cuando, por ejemplo, en una empresa minera se pueden hacer lo que vendría a ser el préstamo de tractores, de las máquinas, ¿no?, para operar en lo que vendría a ser la minería. Entonces, cuando nos hacemos préstamo para usar estas máquinas, debemos de pagar, ¿no? Eso le llamamos, ese dinero es el acto de arrendamiento financiero, el cual nos van a prestar una máquina y vamos a ir pagando por día por usar la máquina. Puede ser por cuotas de días, bueno, de meses, perdón, o también puede ser un pago final. En el caso de transmisiones gratuitas, cuando quede perfeccionado el acto, ya sea por una herencia, por una donación o por lo que vendría a ser un anticipo de legítima. En los, en caso de venta de hidrocarburos y sus derivados, en el momento de la entrega de bien, pongamos que estamos vendiendo gasolina, entonces en el momento en el cual eh, paguemos o digamos, lo que vendría a ser la gasolina o nos entreguen la gasolina. En los casos al generarse el derecho o la contraprestación. Siguiente diapositiva, por favor.
Ingresos que no van a integrar nuestra base imponible. Bueno, no se va a integrar como base imponible los importes a los impuestos a los consumos específicos, debido a que estos tienen su propio impuesto, los impuestos específicos a los hidrocarburos y sus derivados, porque también estos tienen su propio impuesto, ¿no? También los de integros, cabe decir, los reembolsos de gastos realizados por cuenta de terceros, siempre que correspondan a una rendición de cuentas. En aquí podemos poner un ejemplo muy claro que una empresa manda a su empleado por, no sé, una reunión, a una reunión, ¿no? Podemos mencionarlo, y por el cual le va a pagar lo que vendría a ser viáticos. Entonces, si siempre y cuando rinda una rendición de cuentas, no se va a considerar como base imponible del IT. En el caso hipotético de que no, eh, sí. Bueno, las sumas que perciben bonificaciones y descuentos. En aquí podemos poner un ejemplo de que hay empresas comerciales que, digamos, Manaco pone, digamos, al 20% de descuento sus zapatos que va a vender. Entonces, esos descuentos no se van a considerar como base imponible del IT. Siguiente diapositiva, por favor. La base imponible del impuesto a las transacciones se va a determinar sobre la base de los ingresos brutos devengados en la venta de bienes, distribución de servicios y por actividad ejercida, los intereses obtenidos por financiación, en general los provenientes de actividades realizadas. Aquí nos referimos que en el caso de una empresa comercial, vamos a tomar a todos sus ingresos como la base imponible para calcular lo que vendría a ser el IT. Al igualmente que en una de servicios o dependiendo del rubro de la empresa, ¿no? Siguiente diapositiva. Este impuesto va a presentar una alícuota del 3%, que se va a aplicar sobre el total de los ingresos brutos de un periodo, o sea, de un mes, porque el impuesto a la transacción se declara mensualmente por la actividad grabada de la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver lo que vendría a ser las exenciones del IT. Bueno, están exentos del impuesto a las transacciones los trabajos personales en relación de dependencia con remuneración. ¿A qué nos referimos a esto? Si yo soy lo que vendría a ser un empleado de una empresa, Está ahí nomás, compañero. Que continúe. Oh, perdón, si es trabajo. Arteaga. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, ¿quiénes están exentos del IT? Van a estar exentos del IT todo trabajo personal en relación de dependencia con remuneración. Esto viene a ser cualquier empleado, ¿no? B, el desempeño de cargos públicos. Un ejemplo de este puede ser el mismo presidente, el vicepresidente o cualquier persona que desempeñe un cargo público, como ahí lo dice. C, las exportaciones, como bien mencionamos antes, el ITE grava sobre lo que es todo ejercicio en el territorio nacional, quiere decir dentro de los límites de Bolivia. Por eso es que las exportaciones están exentas del ITE. D, los servicios prestados por el Estado, excepto las empresas públicas. Como bien dijimos antes, el Estado no tributa impuestos, a excepción de las empresas que se constituyan bajo el Código de Comercio. Por ejemplo, Mi Teleférico, EMAPA y otras empresas de dependencia del Estado. Intereses en depósitos de caja de ahorro, cuenta corriente y depósitos a plazo fijo, así como todo ingreso proveniente en inversiones en valores. Como bien ya mencionamos antes, las entidades financieras nos prestan servicios, por ejemplo, un préstamo, como dijimos antes. Y por concepto de intereses, no vamos a tributar lo que es el ítem. F, establecimientos educacionales privados incorporados a planes de enseñanza oficial. Esto nos quiere decir que, digamos, un colegio público como ser el Don Bosco del Prado, mientras
acate lo que es el plan de enseñanza oficial emitido por el Ministerio de Educación, no va a tributar lo que es el ITEM. Si quisiéramos enseñar otro plan de enseñanza, por ejemplo, el plan de enseñanza de Japón, de otro lugar, va a tributar lo que es el ITEM. ¿Qué servicios prestados por representaciones diplomáticas y organismos internacionales? Un ejemplo de este podría ser la Embajada Argentina, donde tramitamos para poder viajar, ¿no? Y por sus servicios prestados no vamos a tributar lo que es el impuesto a las transacciones. La venta de libros, publicaciones informativas en general y publicaciones oficiales por institutos del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto como un incentivo a la lectura y también a la escritura. Y compraventa de valores definidos. Eso quiere decir que va a quedar exento la compraventa de la compraventa de todas las operaciones que se realicen en el mercado de valores. Por ejemplo, yo como accionista, digamos, de una sociedad anónima, quiero vender mis acciones y por la venta de estas acciones no voy a tributar lo que es el ITEM. J, compraventa de minerales, metales, petróleo, gas natural, derivados en el mercado interno. Toda compraventa de los minerales, metales, petróleo, gas natural y derivados en el mercado interno no se va a tributar mientras el consumo sea en el exterior, por así decirse. Si el consumo llega a ser en el mercado interno, dentro de los límites de Bolivia, sí se va a tributar por el impuesto a las transacciones. Periodos fiscales y plazo. El periodo fiscal del impuesto a las transacciones es mensual, por transacciones realizadas entre el primer y último día de cada mes. Se va a declarar cada mes de acuerdo al último dígito del NIT. Por ejemplo, si el último dígito de mi NID es el 7 y yo tengo impuesto a las transacciones del mes de abril, hasta el 20 de mayo podría declarar lo que es el ITEM. Se exceptúa de la presentación en el plazo mencionado a los contribuyentes que efectúan transmisiones a título gratuito de bienes inmuebles urbanos y rurales, vehículos automotores, aeronaves, motonaves, acciones o cuotas de capital. Como bien sabemos, la transmisión gratuita de los bienes tiene su propio impuesto, que es el ITGB. Por este se va a declarar dentro de los 90 días después del nacimiento del hecho imponible. Posterior a esto, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha del nacimiento del hecho imponible, recién se va a declarar lo que es el impuesto a las transacciones. Formularios del ITE. Los formularios que se utilizan para el ITE son los siguientes. El formulario 400 versión 3 extendido, que es más que todo para las personas que pertenecen al régimen general, específicamente los grandes contribuyentes y los principales contribuyentes. Estos, cuando realicen operaciones por actividades de exportación, tasa cero, o rectificaciones de declaraciones juradas. El formulario 400 versión 3 resumido es para, para aquellos contribuyentes del régimen general en la clasificación del resto. Esto es para declarar actividades de compra y venta o un saldo a determinar a favor del fisco del contribuyente. El régimen de retenciones. En el reglamento del ITE, en el Decreto Supremo 21.532, en el artículo 10, se procede que cuando el concepto del pago se encuentre alcanzado por el ITE y este no esté respaldado por factura o documento equivalente, asimismo se debe retener una alícuota del 3% sobre el monto total de la operación sin deducción alguna y imposar dicho monto considerando el último dígito del número del NIT. Un ejemplo de una retención puede ser que, digamos, nosotros como empresa tenemos un mensajero que no se deba llevar documentos de lado a lado, pero
este mismo realiza gastos para movilizarse, digamos, para el transporte del minibús, pero como una persona informal no le va a emitir lo que es una factura. Entonces, en ese momento hacemos una retención por ese gasto. El formulario 410, como bien hemos mencionado, es utilizado para las retenciones, solo en el caso de que haya retenciones. En el caso de que no, no se debe utilizar este formulario. El formulario 430 se lo va a utilizar en la transmisión gratuita de bienes, como bien antes hemos mencionado. La compensación del impuesto sobre las utilidades de las empresas con el impuesto a las transacciones. En base al artículo 77 de la ley número 843 relacionado al impuesto a las transacciones, ¿quiénes van a poder compensar el IUE con el ITEM? Solo los sujetos pasivos del IT que hubieran pagado dicho impuesto. Este se podrá deducir del mismo como pago a cuenta del ITEM. Se va a seguir compensando el IT con el IUE hasta que se presente una de las siguientes situaciones. Pueden ser dos, esta hasta que el fondo se agote o bien hasta que se llegue al vencimiento del saldo y este se consolide a favor del fisco. ¿Cuándo va a llegar el vencimiento del IUE? Hasta que se declare el próximo impuesto, hasta que vayamos a liquidar el próximo impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Cómo llenar el formulario? Lo que primero debemos hacer es ingresar a la página web del SIN, que es impuestos.gov.bo. Después entramos al portal de oficina virtual. Siguiente, ingresamos a la opción de declaraciones juradas, llenamos la oficina virtual con nuestros datos para poder ingresar. Posterior a ello, seleccionamos el formulario que necesitemos. A continuación les vamos a presentar un ejercicio planteado del impuesto a las transacciones. Ya, está ahí, compañera, que continúe Cerda Flores. Buen día, licenciado, buen día, compañeros. Yo voy a presentar un ejemplo práctico del llenado del formulario 400, versión 3 resumido. Nuestra empresa se llama Rico Te Voy a Dar SRL y en el mes de marzo nos presenta los siguientes saldos. Un saldo a favor del mes anterior por concepto de IUE por bolivianos 500. Nuestro ingreso de ventas es de bolivianos 30,000. Nos piden llenar el formulario 400 versión 3 y el pago de las obligaciones tributarias del mes. Entonces, a continuación vamos a hacer el llenado. Primeramente, para presentar nuestra declaración jurada, debemos poner nuestro nombre y apellido. Y en caso que tengamos número de identificación tributaria, ponemos nuestra razón social como contribuyentes. Entonces ponemos, Rico Te Voy a Dar SRL. Debajo ponemos nuestro NIT. Al lado ponemos el periodo en el que estamos declarando, lo que sería en el mes de abril del 2022. En el código 534, marcamos como una X en la casilla que dice declaración jurada y en el número de 0. Bueno, el sistema automáticamente lo va a poner 0. Vamos a continuar con el llenado. Vamos a ir al rubro número 1, la determinación de la base imponible e impuesto neto. Bueno, en la fila 1 tenemos que poner el total de los ingresos brutos devengados y o percibidos durante nuestro periodo fiscal. Sería la casilla número 13, que es de 30,000. En la fila número 2 vamos a calcular nuestro impuesto, en el cual le aplicamos nuestra alícuota del 3%. 30,000 por 3% nos da un total de 900. Esa sería nuestra casilla número 909. Nos vamos al rubro número 2, la determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. Entonces, en la fila número 3, ponemos el IUE pagado a compensar. O sea, teníamos un saldo a favor que sería de 500 bolivianos. En la fila número 4, vamos a calcular el saldo del impuesto determinado a favor del fisco, lo
una resta de la casilla 909 con la casilla 664. Nos da un total de bolivianos 400. En la fila número 5, vamos a tener el saldo definitivo del IUE a compensar para el siguiente mes. Bueno, en este caso ya utilizamos todo nuestro saldo, entonces ponemos 0. Y en el saldo a favor del fisco, copiamos la casilla 1001, ¿no? Que sería 400. Cabe recalcar que en el llenado del formulario no puede existir números negativos al momento de realizar las restas. Si tenemos algún número negativo, entonces automáticamente debemos poner 0. Bueno, nos vamos a ir al rubro número 3, que sería la determinación de la deuda tributaria. En la fila número 7 nos habla del tributo omitido, que sería la casilla número 924. Para este caso, vamos a imaginar que tenemos una deuda tributaria que sería de bolivianos 1000. Para este tributo omitido, vamos a actualizarlo a valor de UFBs en la casilla 925. En la pantalla podemos ver la fórmula correspondiente y el resultado que nos da es bolivianos 1. Ahora le vamos a calcular los intereses sobre este tributo omitido, o sea, sobre la casilla 924 más la casilla 925. Nos da un total de 1001 y en la pantalla seguimos viendo la fórmula correspondiente. Entonces, en la casilla 938 nos da un total de bolivianos 2. Este sería nuestro interés sobre el tributo omitido. Ahora, calculamos nuestra multa por incumplimiento de deber formal, o sea, por no haber pagado nuestro impuesto. Esta multa será del 50% al tributo omitido, o sea, lo que sería un 50% a bolivianos 1000, lo que nos da un total de 500. Entonces, sumamos todo esto, nos da un total de 1503. Esto es en el caso de que tengamos un tributo omitido, pero no olvidemos que esto solo era una suposición. En realidad, el tributo que debemos pagar es la casilla 996, que es de 400 bolivianos. Ahora, vamos a calcular en el rubro 4 el importe de pago. En la fila número 11 vamos a ver el saldo definitivo a favor del fisco. Les recuerdo que sería de 400 bolivianos. En la fila número 12 vamos a ver el monto a pagar. En este caso, tenemos que poner el importe en el que estamos entregando dinero al fisco. Es decir, que nuestro impuesto es de 400 bolivianos, pero supongamos que nuestra empresa ha reportado pérdidas, o sea, no tenemos dinero con el que pagar nuestro impuesto. Pero por deber formal debemos declarar, o sea, presentar nuestra declaración jurada, pero en la fila número 12, si no tenemos dinero, en vez de poner 400, simplemente ponemos 0. Ahora vamos a ver los casos que tenemos preparados para ustedes. El primer caso sería a favor del contribuyente. Hasta ahí nomás, compañero, con usted. Que continúe Choque. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Ya. Más antes les vamos a mostrar lo que es un pequeño resumen sobre los casos. Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, carrera Contaduría Pública. A continuación haremos 2 análisis de sentencias referidos al impuesto a las transacciones. Sentencia 1. A favor del contribuyente. Se presenta el siguiente caso. Demandante. Servicio de Impuestos Nacionales. Gerencia Graco. Demandado. Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel Sociedad Anónima. Contenido de la demanda.
Se realizó una fiscalización al contribuyente Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel S.A. correspondientes desde enero a diciembre del 2007, en el cual se encontró irregularidades. Entel no había facturado por el servicio de llamadas originadas del exterior. Estableciendo una deuda tributaria por IVA e IT desde enero a diciembre del 2007 por la suma de 35.225.788 por tributo omitido, y se califica la conducta del contribuyente como omisión de pago, cuya sanción corresponde al 100% del tributo presuntamente omitido. Posteriormente, se realiza un análisis sobre la tributación del IVA e IT por concepto de llamadas originadas del exterior. También se realizó una consulta tributaria, el cual aclaró que no se debe pagar el IVA e IT porque no aplican llamadas entrantes del exterior. Entel gana para no pagar el IVA e IT de la gestión 2007 ante la autoridad de impugnación tributaria, tomando en cuenta que aún no se encontraban vigentes las resoluciones administrativas 0401807, 0401707, pero luego de su vigencia actualmente ya no hay mucho que discutir y desde entonces se debe pagar el IVA e IT. Por lo tanto, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia falla en única instancia, declarando improbada la demanda contra la empresa Entel Sociedad Anónima. Bien, les hemos mostrado un pequeño video en la cual lo que estaba siendo demandado, bueno, a ver, las partes eran la gerencia Graco La Paz de Servicios de Impuestos Nacionales, con la Autoridad General de Impugnación Tributaria, lo que era la empresa Entel Sociedad Anónima. La empresa Entel Sociedad Anónima había tenido lo que es, había sido fiscalizado, por la cual le encontraron que no había sabido emitir facturas por llamadas entrantes del exterior. Pero como bien hemos mencionado, de que el impuesto a las transacciones es un impuesto que abarca lo que es a todo territorio nacional y no así como es al extranjero, en la cual también Entel, la empresa, hizo lo que es una consulta. Como bien avanzamos de la consulta, que tiene que ser algo que no se entienda o que esté algo que confundido, que no se entienda muy bien en la ley, en la cual Entel hizo lo que es una consulta, pero le respondieron en sí la MAE de Impuestos Nacionales, en la cual, según dijeron de que había modificado lo que es la consulta, por la cual tenía que pagar lo que es el IVA y también IT por ser servicio, pero Entel se defendió que como hizo también la consulta y no le aclararon también. Entonces, por esa razón es lo que se hizo todo este caso así, porque en el momento de la factura, o bueno, en el momento de la fiscalización también dijeron de que Entel recibía en el momento que hacían las llamadas, información en sí, en el momento que hacía la llamada, recibía información al respecto para encaminar la llamada a su destino final, sea el teléfono fijo o móvil o ubicado, lo que es aquí en Bolivia. Y según recibiría un pago de su corresponsal extranjero, por lo cual sería ingresos por servicio, en la cual por eso fue más o menos que se hubo lo que es este caso, pero llegando aquí a la conclusión es que Entel en aquí estuvo en lo cierto, que no tenía
que dar lo que es en sí emitir factura, porque en lo cual esa factura no corresponde, ¿no? Porque era las llamadas eran entrantes del extranjero, en sí, del otro lado. Es por eso que Entel también ganó lo que es este caso y perdió lo que es el fisco. Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Mayor. Vamos a mostrar el siguiente caso, que es a favor del fisco. Sentencia 2. A favor del fisco. Se presenta el siguiente caso. Demandante, Gerencia Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. Demandado, Autoridad de Impugnación Tributaria, la Policía Boliviana. Contenido de la demanda. Se presentó la demanda contenciosa administrativa por la Gerencia Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad de Impugnación Tributaria, la Policía Boliviana, por la omisión del pago del impuesto a las transacciones por servicios prestados por seguridad privada. La Policía Boliviana realizó un contrato privado entre partes aclarando precios, condiciones y demás. Por consecuencia, el servicio que prestó el contribuyente deja de ser de naturaleza pública, convirtiéndose en un servicio de carácter privado, el cual está sujeta al IT, según el artículo 72 de la Ley 843, que nos dice que es objeto del IT cualquier prestación de servicio, comercio o cualquier otra actividad lucrativa o no. La parte demandada abusó del artículo 76 de la Ley 843 de exenciones, que nos dice que están exentas de impuesto a las transacciones los servicios prestados por el Estado Nacional. En conclusión, los servicios prestados por parte del Comando General de la Policía Boliviana, independientemente de su calidad público, no está exento del pago del impuesto a las transacciones. Por lo tanto, se declara aprobada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Policía Boliviana, determinándose la deuda tributaria de 315.304 UFBs, importe que incluye el tributo omitido, intereses y una sanción del 100% por la conducta del contribuyente, calificándola como omisión de pago, según el artículo 165 del Código Tributario. Bien, vamos a hablar un poquito sobre este caso, en la cual el demandado en aquí fue ya lo que es la Policía Boliviana, por lo que es impuestos nacionales. En aquí, la Policía Boliviana es un servidor público, pero en aquí ya lo que es la Policía Boliviana había estado haciendo lo que es servicios privados, en la cual sí le correspondería al impuesto a pagar el impuesto a las transacciones, pero ellos se defendían, la Policía Boliviana, diciendo con el artículo 76 de la Ley 843, diciendo que ellos están exentos de pagar el impuesto, en la cual, ¿cómo se verificó esto? Vieron lo que es su formulario 400, en la cual tienen una deuda tributaria que pagar, eran UFBs, en la cual eran el monto de 315.304 UFBs, equivalentes a lo que es 632.480, incluido lo que era la deuda tributaria, el impuesto omitido y el mantenimiento de valor, más sus intereses y más una sanción preliminar al 100%,
por la conducta del contribuyente, en la cual la policía boliviana, en la cual sí tuvo que pagar porque no estaba exento, ¿no? Ya que en el artículo 76 dice que están exentos personas de que, como hemos mencionado más antes, las personas que están exentos a lo que es este impuesto son personas que pagan otro impuesto, por decir, o son servidores públicos, pero la policía boliviana también sí estaba haciendo lo que es el cargo de servidor público, pero aparte también estaba generando ingresos, algo por el cual tenía que pagar impuestos y no estaba exento a este impuesto. Ya, muy bien. A ver, vamos por favor, ¿ya han concluido la exposición? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, a ver, ¿el curso tiene alguna pregunta? A ver, bueno, yo les voy a preguntar. A ver, díganme, han hablado de la compensación del IT, con el IWE. A ver, ¿en qué casos, explique bien, en qué casos se puede acreditar el IT pagado con el IWE, por favor? Jiménez, por favor. Sí, o sea, yo tengo pago IWE y tengo saldo a favor, recién puedo compensar con el IT. ¿En serio? No, no entiendo, entonces. Mamani. A ver, Mamani, tú dime, ¿está correcto lo que ha dicho tu compañera? Buenos días, licenciado. Sí, Buenos días. está en lo correcto. Por ejemplo, digamos un ejemplo, digamos, si tenemos un saldo, digamos, de impuesto a las transacciones a pagar al Servicio de Impuestos Nacionales, por ejemplo, de 250 bolivianos, si tenemos un saldo del IWE que, digamos, es de un monto, digamos, de 150 bolivianos, nosotros vamos a deducir estos montos, en sí lo vamos a restar y el monto del impuesto a las transacciones en sí a pagar que en ese ejemplo, digamos, es 250, estando con el monto del IWE, que es 150 bolivianos, ya nos va a dar un monto de 100 bolivianos. Entonces, eso nos quiere decir que ya no vamos a pagar los 250 bolivianos, vamos a pagar lo que hemos disminuido del impuesto a las transacciones menos el IWE, y eso ya sería el impuesto a pagar. A ver, Pati, dime tú, ¿está correcto? ¿Piensas igual? Sí, licenciado. Podemos compensar de esa manera y claro, también se nos va a presentar el caso en el que o bien se haga el vencimiento del saldo del IUE y ya no podamos utilizarlo, o bien este se agote. Así A que ver, yo tenemos... les pregunto a los tres, ¿no es acaso lo efectivamente pagado con el IWE en una gestión que me puedo compensar con el IT la siguiente gestión? Porque si no, no sé, estamos equivocados. Que yo sepa, aquí tenemos todo un curso, ¿verdad? Lo que yo he pagado
A ver, hemos pagado IVE de qué gestión en marzo. De la En gestión abril. 2021. La 2021. ¿Quiénes? Los de servicios, ¿no ve? Sí, licenciado. Ya. Ese IVE que he pagado, ¿cuándo lo voy a compensar? Se podría compensar, si lo pagamos en marzo, entonces lo podríamos compensar, o empezar ya a compensar en el mes de abril. No, es un mes más todavía tiene que ser. El mes de marzo se acredita en abril y comienzas a compensarte desde mayo, Mayo. Sí, desde por mayo, si acaso. licenciado. Ese es Ya, un licenciado. Gracias. pequeño, no sé, una interpretación que se hace de la norma. Eso es eso es delicado. Y muchos tardan años en darse cuenta de ese problema. Cuando vos pagas en marzo, no te puedes compensar en abril. En abril te acreditas en abril y comienzas a compensarte desde abril, mayo. Y eso sí les digo, eso muchos aprenden recién cuando trabajan. Esa es una pregunta, les digo, en tema de tributar, es una pregunta de examen de grado. Pero ahí lo estoy diciendo, lo que he pagado el IVE de la gestión pasada, ya me comienzo a acreditar el IT desde mayo, ¿verdad? Entonces es el IVE efectivamente pagado lo que me puedo acreditar, ¿verdad? ¿O estoy Sí, mal? licenciado. Está en lo Lo correcto, efectiva, licenciado. Está en lo correcto. lo efectivamente pagado, ¿verdad? Y ahora yo les pregunto, porque no me están diciendo así los Jiménez, Mamán y Pati. O sea, han explicado otra cosa. O sea, lo efectivamente pagado. Digamos que mi IVE es 10.000 bolivianos y solamente he pagado 5.000. ¿Me puedo acreditar? ¿O tengo que pagar los 10.000? Jiménez, Mamán y Pati, los tres están respondiendo, ¿no? A ver, comencemos. Jiménez. Mamani. De igual manera, licenciado, no se podría. Pati. Igualmente, licenciado, sería completar una vez completado el pago faltante. Ya, entonces ustedes son mis asesores. Muéstrenme la norma, díganme el artículo, a ver. Porque aquí estamos hablando, todo es con norma, ¿no ve? Ustedes son auditores, contadores, yo soy abogado y estamos todo con norma, todo con la norma en la mano. Tenemos que decir aquí, la norma dice aquí, el artículo, ¿no ve? Aquí, dice, así me tienen que mostrar. O es su sentir nomás, así, se me hace así, porque es otra cosa, ¿no ve? En la universidad hablamos con norma en mano, es un tema académico. Ah, no, charla. Digamos, si yo lo estaría consultando a ustedes así como amigos, no sé, pueden decir, sí pienso que no, che, se me hace que no se puede. Porque es charla, ahí nadie te está pagando. Pero cuando es consultas en el ámbito profesional, tiene que ser una respuesta, ¿verdad? Decir, no, no se puede lo que quieres hacer. Porque aquí el artículo, no sé, el 79 de la ley 843, el decreto supremo, el 21531, o no sé, el 24051 del IUE, dice que no se puede. Aquí está, lo tengo, la RND más concordán, ¿verdad? Porque ustedes han estudiado todo lo del IT. Han estudiado todo lo del IT, entonces ahorita ustedes manejan el tema del IT. Bueno, licenciado, respecto al IT, en el artículo 77 de la ley 843, es ahí donde se nos indica que solo los sujetos pasivos que hubieran pagado el impuesto del IUE son los que pueden deducir el mismo como pago a cuenta del IT. Ya, pero ahí habla de la totalidad. A ver, si yo pago, a ver, ahí aclaremos la pregunta. Si mi IUE es 10.000 bolivianos y quiero pagar 5.000 a cuenta del IUE y mi T, digamos, es 1.000 el mes de mayo. Ahí está, les claro. ¿Puedo acreditarme ese 1.000
porque yo he pagado más que lo que es el IT. Porque ahí lo que acaba, el artículo 77 no habla de la totalidad, dice lo pagado. Entonces el mes de mayo mi IT es 1.000. Yo he pagado de IVA 5.000. Entonces no podría utilizar ese IT, digamos, hasta ese IVA de 5.000 efectivamente pagado hasta que se acabe. Se puede utilizar hasta que se acabe. Como ya has cambiado de opinión, Pati, estabas al otro lado de la vereda. Defiende nomás tu posición. Licenciado. Como es que dice, a ver, ya, Jiménez Mamani. Licenciado, un poco analizando, según el artículo 7 del Decreto Supremo, que es el número 21532, se puede determinar, como mi compañero dijo, que los sujetos pasivos del IWE en sí, sí pueden, efectivamente lo pagado de dicho impuesto se puede deducir el mismo como pago a cuenta del impuesto a las transacciones. No, bueno, pero no me estás respondiendo lo que la pregunta concreta, ¿no? Yo les estoy preguntando, compañeros, a todos, ¿puedo deducirme si he pagado a cuenta? ¿Ahora me entienden? El fisco en un principio permitía que pagues a cuenta y te vas descontando hasta donde tienes. Después dijo, no, tienen que pagar todo. Pero para decir que tienes que pagar todo para acreditarte, el artículo 77 tendría que decir lo pagado en la totalidad. De todos modos, estás acreditándote como pago del IT, lo efectivamente pagado, porque habla de lo efectivamente pagado. ¿Verdad o no dice así, Pati? Acabas de leer el artículo. A ver, volverlo a leer. El artículo 77, licenciado, ¿verdad? Sí. Bien, O el 76 creo que es de lo efectivamente pagado. bien, enseguida busco el artículo, licenciado. Bueno, si no, alguien más que lo tenga ahí a mano, por favor. Sí. Ya dice liquidado y pagado. No dice liquidado y pagado en su integridad. ¿Me entienden? O sea, en su totalidad. Yo les digo, eso es lo que les acabo de plantear. Es un tema de discusión que lo van a tener cuando uno trabaja. Ha habido casos de impugnación ya en curso. ¿Por qué? Porque resulta que dice liquidado y pagado. Yo me he liquidado y he pagado, ya 10.000 era mi güey, pagado 5.000, como pago a cuenta. Me estoy acreditando el IT, pero no me estoy acreditando más de los 5.000 que pagado, estoy acreditándome 1.000. Es efectivamente pagado. O sea, puedo utilizar esos 5.000 hasta que se agote. Ya va a llegar un mes, digamos, es 1.000, supongamos cada mes es 1.000, va a llegar un mes donde ya se va a agotar esos 5.000 que tenía. Lo que hace muchos contribuyentes, vuelven a pagar otro monto del IUE a cuenta y siguen acreditándose. Ya sé que se haga cabo. Yo inclusive les pongo a ustedes, compañeros, sobre la mesa esta problemática, que es, por supuesto, que real, actual y de interpretación entre el fisco y el contribuyente. Y un día a ustedes les va a tocar estar ahí, porque te va a decir tu cliente, mira, no tengo la totalidad del IVA, págame a cuenta. Págame a cuenta. Ustedes van a hacer ese pago a cuenta y tendrán que decir, mira, el fisco tiene un criterio distinto y hay casos donde les han ganado, ¿se dan cuenta? Y se trata de interpretación de la norma. Y a ver, una pregunta más a los compañeros. A ver, cuando me han hablado de lo que es el leasing. A ver, explíqueme cómo se paga el leasing back. Comencemos con Jiménez.
Exacto, lo han explicado. Ahora estoy preguntando el leasing back. Ya, mamá y Pati, lo mismo, apoyan entre los tres. Claro, o sea, el leasing ya es una compra, es un arrendamiento financiero, ¿verdad? Como lo han explicado, entendemos el concepto. Ahora el back. Pero está junto con la normativa del leasing. Si han leído el leasing, tenían que estar leer también el leasing back, continúa. A ver, entendamos cómo es la figura. El leasing es una figura por el cual la entidad financiera, digamos, me lo compra un tractor. Yo a la entidad financiera le voy pagando el como arrendamiento, ¿no ve? O sea, le voy pagando mensualmente. Hacemos un plan de pagos, ¿verdad? Como si fuera el tractor. Puede ser tractor, puede ser un inmueble también. En Bolivia solamente está destinado para tema de bienes de capital, pero podría ser cualquier cosa, puede ser un inmueble, pues una casa, yo le voy alquilando, ¿verdad? Puedo utilizar la casa, la oficina, puedo vivir en la oficina, utilizar la oficina, y en vez de pagar el alquiler a alguien, le voy pagando al banco, que es también como el alquiler, pues el arrendamiento financiero, ¿verdad? Hasta que llegamos a un número de cuotas donde yo puedo ejercer el derecho a, a comprarlo o el banco se lo queda, ¿verdad? Y todo lo que yo he pagado como arrendamiento lo pierdo también porque es como arrendamiento, como si hubiese pagado un alquiler y no ejerzo la potestad de comprar el vehículo. Eso sabemos que el arrendamiento financiero es muy utilizado en el agro, en ciertos lugares, donde posiblemente no necesite o necesite la maquinaria, eso puede ver. Se puede ver, por eso se utiliza el leasing financiero. O sea, lo mismo que nosotros podemos tener una oficina, decir, a ver, voy a probar con la oficina, por ahí no nos va bien, ¿no ve? Por ahí 1 año, 2 años, 3 años, se dan cuenta, y hasta, no sé, puedo estar ya 5, 10 años en la oficina y después digo, no, sabes que ya he pagado, ejerzo mi derecho a comprar esa oficina. Y aplicamos el contrato y le pago el saldo nomás al banco. ¿Me entienden? Le pago el saldo, ¿verdad? Así estamos funcionando. Ahora, el leasing back es de retro, de vuelta, está en el código. ¿Cómo es, compañeros? Inverso, claro. Vuelve, o sea, el banco te lo ha comprado y el banco lo vuelve, te lo transfiere en el leasing back. O sea, estamos hablando, a ver, básicamente de dos transferencias. ¿Me entienden? Dos transferencias. O sea, en algún caso, el primer leasing se paga una transferencia, ¿verdad? Digamos, el banco te lo puede comprar para ti y lo pone a tu nombre, como hacen una casa, ¿no ve? Te lo pone a tu nombre y vos le vas pagando al banco. Cuando vos no quieres ejercer el derecho propietario sobre el leasing, le devuelves al banco y ahí es el leasing back, una segunda transferencia. El problema que se tiene es decir, ¿se paga un impuesto a la transferencia o se paga dos? ¿Qué dicen ustedes? Esa es mi pregunta. ¿Ustedes entienden cómo es un trámite, por ejemplo, una compra y venta con pacto de rescate? ¿Alguna vez han escuchado con pacto de rescate? ¿Tienen idea de más o menos cómo es, cómo funciona? Digamos, dos personas pactan la compra-venta de un inmueble y ponen una cláusula con pacto de rescate. O sea, es decir, que el propietario puede rescatar su bien inmueble en el plazo de 1 año, que dice el Código Civil. Ya.
en ese pacto de rescate, ¿se paga un impuesto a la transferencia o se paga dos? A ver, Mamani. Mamani. ¿Se ha ido Mamani? Pati. Licenciado, solamente puede ser uno por el leasing, por el asentamiento. ¿Ya? ¿Qué dices, Jiménez? Ya te claro la figura. ¿Uno o dos? Pati. Yo diría dos, licenciado. En este caso, el primero ya sería por la cuestión de la venta y el segundo ya por el rescate del bien. Bueno, a ver, para cerrar este tema, son dos. La primera, cuando yo hago la transferencia, se firma una minuta y se paga el impuesto a la transferencia. Eso se tiene que protocolizar y pagar el impuesto a la transferencia. Ha ingresado eso a derechos reales, se ha perfeccionado la transferencia. Cuando yo ejerzo el rescate, es una segunda transferencia. Así es como, ese es un tema, por ejemplo, que está en la ley de servicios financieros, se aclaró con el decreto supremo, porque era lo mismo, es lo mismo, el BAC es lo mismo, es retorno. Yo te vendo, vos no lo quieres ejercer después, pues me lo devuelves. Son dos, por si acaso. Son dos, yo les digo, si ustedes han tocado el tema del leasing financiero, tenían que leer a continuación que está el leasing back. Y el tema de impuestos es un tema de pelea esto, porque se ha peleado con las entidades financieras. Las entidades financieras han dicho, no, es uno solo, es un solo contrato. Impuestos ha dicho, no, son dos. Y es lo mismo que el anterior que les he dicho. Y ahí las entidades financieras decían, ¿dónde dice aquí dos transferencias? Está hablando, este es un solo contrato emergente, de un solo contrato. Leasing va para allá y leasing back, vuelve para acá. Vuelve al mismo. Impuestos dice, no, va una transferencia, vuelve una segunda transferencia. Es como el pacto de rescate. Vendo una transferencia, rescato una segunda transferencia. Es otro tema, señores, que está ahí en limbo, de peleas, de discusiones, y que muchos, bueno, finalmente, pero el fisco en esto sí ha ganado, por si acaso, en el leasing back. Sí ha ganado. Y sí se le ha dado la razón, porque la norma es más clara en ese tema. Es una segunda transferencia, se entiende una segunda transferencia, ¿ya? Finalmente, a ver, respecto, bueno, no sé si el curso quiere acotar con alguna pregunta, a lo que le ha quedado duda. Bueno, ya entonces, puesto que los compañeros no tienen ninguna duda y se abstienen a consultar, bueno, yo con esto he concluido el interrogatorio, entonces terminamos la clase si nadie tiene más que preguntar. ¿Tiene algo más que añadir? La permuta es como una especie, también lo mismo, es cuando hay un cambio un trueque más o menos. ¿No ves? Digamos, yo te permuto un auto, ¿verdad? Tú me das tu auto, yo te doy otro auto, y muchas veces esa permuta yo te tengo que aumentar, ¿verdad? No sé si han visto esas transacciones en el periódico. Yo, por ejemplo, te puedo decir, a ver, yo permuto mi auto, digamos, con un terreno, puede ser. Ya, entonces, vos me das el terreno, vemos cuál vale más, ¿no ve? Digamos que mi auto vale $15,000, el terreno vale 30,000, yo te doy el auto y te tengo que aumentar $15,000. Esos son una permuta. O cambiamos el auto y te aumento la diferencia. ¿Cuál es el punto en esto, señores? Lo mismo que el leasing back, es la misma problemática que el leasing back y lo mismo que sucede con el tema de
la problemática de los rescates. Son dos transacciones. Así lo interpreta impuesto. La transferencia aquí no hay que, ¿saben? Lo que sucedía es que muchas veces se decía, no hay dinero de por medio. No, aquí no es que no hay dinero de por medio, señores. Le ha hecho la transferencia del terreno, se paga un impuesto a la transferencia. El otro le transfiere su vehículo, es otro impuesto a la transferencia. Se tiene que pagar dos impuestos a la transferencia por cada bien. Ya sea si fuera un terreno, si fuera autos, lo que fuera, son dos transferencias, por si acaso. Todo esto también devenía del tema del intercambio de servicios. Y hay un caso PAT y el diario. Ellos no se facturaban porque decían, no, aquí no hay plata. Es intercambio de servicios, es cooperación. ¿Por qué es cooperación? ¿Por qué? Porque a mí el diario me da publicidad en el periódico y yo le doy publicidad en la tele, ambos nos damos publicidad. No hay dinero. No, pues hecho, no. Tú le estás prestando un servicio, ¿no ve? Y tú le estás prestando otro servicio. El tema del dinero, señores, en el IT, ¿interesa o no interesa que haya dinero en el IT? Interesa la transacción. Y aquí ha habido transacción, señores. Ambos tenían que facturarse. Son dos operaciones distintas, por si acaso. ¿Se dan cuenta? En las permutas son dos operaciones distintas. En el pacto de rescate son dos operaciones. En el pacto de rescate discuten, es decir, es un solo documento. Es un solo documento. ¿Se dan cuenta? Y eso, por ejemplo, es un tema de que los civilistas no entienden. ¿Me entienden? No entienden. O sea, vos haces una transferencia, la transferencia se ha perfeccionado, es válida. Ahora, él ejerce la cláusula de rescate, es una segunda transferencia, ¿lo entienden? No se olviden que para el fisco hemos hablado de la inoponibilidad, ¿verdad? ¿Qué implica la inoponibilidad? Es que los contratos que hacen los privados no son oponibles al fisco. Sin importar, dice, el efecto civil, comercial o lo que quieran que puedan tener entre ellos. ¿Me entienden? Ellos pueden prestar nuevamente varias veces el rescate, van a pagar el impuesto. A impuestos al sistema tributario no le interesa. Para el sistema tributario una transferencia, paga. Otra transferencia de vuelta, paga. Permuta, cambian bien, cada una, la primera acá paga y la segunda paga. Así es como funciona el tema. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Licenciado, una pregunta. Sí. En el caso, digamos, de las transferencias, ¿se podría decir que es en todas, cuando es transferencia o dominio? ¿Se puede decir que es en todos los casos o hay algunos casos que no? ¿Transferencia en qué te refieres? ¿De bienes inmuebles, eso? Sí, a eso me refiero más que todo. Por ejemplo, como usted dice, es todo tipo de transacción, ¿no? Transferencia, en realidad sí o sí se paga, como dijo el leasing back, todo dijo. ¿Es en todas o en qué tipo de transacciones no se paga? En eso más o menos un poco la duda. En las transferencias, por ejemplo, de bienes inmuebles se pagan en todas, a menos, claro, siempre y cuando se te transfiere el dominio, el derecho propietario. Porque si vos estás en calidad, por ejemplo, de anticresista, no tienes por qué pagar el impuesto porque no estás adquiriendo. Tú eres un acreedor cuando eres anticresista. ¿Te das cuenta? El contrato de anticrético es un contrato de préstamo, por si acaso. Un préstamo con garantía. Es igual que el garantía hipotecaria, con la diferencia que en la garantía hipotecaria tú no vives en la casa, o sea, no te dan la casa. En el anticrético tú usas y disfrutas de la casa. Entonces, no hay interés. ¿El interés cuál es? El interés es el uso de la casa. Por eso que el anticrético, señores, paga tributo, ¿verdad? Van a hablar, cuando han hablado del IUE, el anticrético tributa. ¿Se dan cuenta? Se paga, pues yo les he preguntado, se paga el impuesto cuando es anticrético, ¿me entienden? Ahora, cuando hay transferencia, vos puedes ser un detentador, nada más, puedes ser un poseedor. Si eres poseedor o un detentador, no tienes por qué pagar el impuesto a la transferencia. Pero en el momento en que haya transferencia, propiedad en este caso, sí se configura el tributo. ¿Me entiendes? Si no, no eres propietario. No eres propietario, no te han transferido el inmueble,
Entonces, en este caso, vos como poseedor no pagas nada. O sea, o pagas, digamos, otros tributos puedes pagar. ¿Se dan cuenta? Si un poseedor es un anticresista, un poseedor es un arrendatario, un poseedor puede ser uno que quiere usucapir el bien inmueble, pero como no tiene todavía el título, no le están transfiriendo el título, entonces no tiene por qué pagar en este caso, ¿ya? Entonces, muy bien, compañeros. Si no tienen ninguna pregunta más, con esto acabamos el tema del IT. Si tienen alguna duda, el siguiente grupo de la exposición, por favor, comuníquese conmigo, por Licenciado, favor. Sí, una pregunta, licenciado. A adelante. mí no me hizo ninguna pregunta, Ruth Flores. No te tengo en la lista. Licenciado, sí estoy. Ruth Camila Flores Copa. Flores, pero tú creo que es así la última en exponer, ¿verdad? Sí he hecho los casos, o sea, yo lo he hecho A el vos hecho los video. casos, sí, sí, no te tengo, vos así la última en hablar de los casos, ¿no ve? No, licenciado, Jackie Mamani, Mi compañera Choque Mamani ha expuesto, pero yo he hecho los videos. Allá no tenía tu nombre. Bueno, de todos modos, está bien, te repito la nota de los demás. Entonces, no va a haber problema ahí. Si no tienen una pregunta, entonces acá nos quedamos, compañeros. Hasta luego, que tengan buen día. El siguiente grupo, por favor, si tiene alguna duda, comuníquese conmigo. ¿Qué grupo toca la siguiente clase? Bueno, creo que no hay, creo que ya no hay ningún grupo. Bueno, muy bien. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, licenciado. Y luego, licenciado.